Miguel Ángel Mancera, senador de la República por el PRD, el que toma esta comunicación. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto de saludarte, como siempre, a tus órdenes. Igual, Miguel Ángel, gracias. Te he visto muy discreto, como yo siento como que estás velando armas para cuando vengan las batallas reales. ¿Estoy en lo correcto o me estoy pasando de observador? Pues mira, Pedro, la verdad es que estamos participando activamente donde hay que señalar cosas, por ejemplo ahora con este asunto de la Guardia Nacional, pero pues ya sabes que siempre sin mucha estridencia, simplemente apuntando lo que creemos. Este es un caso fundamental. Lo mismo sucedió en el asunto de la Fiscalía y vienen otros, porque para este año todavía vienen otros importantes, viene todavía una tarea de debate constitucional que son en donde nosotros podemos tener alguna participación efectiva, dado que las otras leyes, pues con la mayoría que tiene el grupo mayoritario en el Senado y en Cámara, realmente pues es difícil poder hacer un cambio sustancial. Fíjate, hablando de esos cambios, pues todos vimos la semana anterior cómo la Cámara de Diputados lanza esta iniciativa de la Guardia Nacional con algunas modificaciones que le dan un carácter más civil en medio de los matices y de tantos tamices que hay. Pero después el presidente se inconforma en una conferencia de las matutinas y luego pues, prácticamente recibe instrucciones Martí Batres allá en el Senado para ponerla a modo de como la quiere el presidente, que es justamente a lo que te refieres cuando hablas de este tema toral que es el de la Guardia Nacional. ¿Militarización o no militarización? Esa es la pregunta, diría Shakespeare, y desde tu punto de vista, ¿el Senado en mayoría morena se somete al presidente o hay posibilidad de pataleo, Miguel Ángel? Mira, en un principio sí, está clarísimo que hubo una instrucción, cuando la instrucción se dio incluso en esta conferencia, cuando se habló de la inconformidad con esta desaparición de uno de los artículos transitorios del decreto de la Guardia Nacional, de ese dictamen que había sido ya aprobado en la Cámara de Diputados. Llega al Senado, llega el dictamen, llega la minuta, y entonces lo que se ha estado planteando es que podría haber un extraordinario más. No obstante que acabamos de concluir el extraordinario que se convocó de consenso por todas las fuerzas políticas, ahora plantear un nuevo extraordinario. La verdad es que al menos en los grupos y con los grupos que yo he hablado, no estamos de acuerdo en que se tenga que hacer un debate express y una votación express, es decir, se estaba planteando para este próximo viernes. A mí me parece que Guardia Nacional es algo que requiere un análisis todavía mucho más profundo. Es cierto que se han salvado algunos artículos, como era la modificación que se buscaba hacer al artículo 21 constitucional, que nosotros no estábamos de acuerdo, por supuesto, como es el matiz que se le ha dado a la propia redacción que define la Guardia Nacional, pero todavía queda este artículo 13 constitucional que deja un cuerpo híbrido. Nosotros queremos en el debate plantear que eso no solamente no haría un buen cuerpo de policía, sino lleva varias consecuencias, pero estamos enfrentándonos a resoluciones internacionales como la del caso Alvarado que resolvió la Corte Interamericana, donde condenó internacionalmente a México por desapariciones forzadas, señalando que se emplea a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estamos contrariando y poniendo en riesgo al propio ejército con estas tareas, pues para eso, para condenas internacionales y para condenas de derechos humanos. Entonces, queremos hacer un debate, sí queremos que haya un cuerpo de seguridad que pueda estar mejorado, que pueda estar con más presupuesto, con más capacitación, en eso coincidimos todos, pero nos parece que hay que debatir pues con calma y hay que debatir con argumentos sólidos, con la razón, así que no vamos con un periodo extraordinario.
Yo he visto alguna comunicación en redes sociales del coordinador Ricardo Monreal. Vamos a esperar hoy pues que estas pudieran ya establecerse de manera formal, es decir, que no se solicite este periodo extraordinario, sí, como se había dicho, para que este viernes estuviéramos ya debatiendo Guardia Nacional. Creo que ya no les va a tocar, porque hace unos cuantos minutos ya Ricardo Monreal estaba ratificando el hecho de que no habría extraordinario, como tú lo apuntas. No se tiene que resolver este problema sobre las rodillas y se pasa hasta el periodo ordinario, en donde habrá la posibilidad de hacer mucho más análisis. Pero yo le quiero resaltar al público que nos está escuchando y viendo en México y en los Estados Unidos, que tú, cuando fuiste jefe de gobierno, tuviste una observancia muy particular para que no entraran soldados a vigilar a la Ciudad de México y que hubiera solamente el ejercicio de los 80,000 policías que en su momento tenías a tus órdenes. Pienso que la policía que te tocó dirigir, como todas las policías de México, tienen su lado bueno, su lado regular, su lado oscuro. Tú lo sabías, pero que de toda suerte, como tú como jefe de gobierno cuando fuiste, el tratar de contener, el tener verdes en las calles, fue una postura concreta, fija y firme a lo largo de todo lo que fue tu gestión. Sí, yo estoy convencido de que el ejército tiene otra formación, tiene otra tarea, tiene otras misiones, sí, y las cumple. Entonces, realizar funciones de protección ciudadana, realizar funciones de patrullaje, para eso, para la protección en seguridad pública, no es un entrenamiento que ellos hayan tenido y no es una misión que cumpla. Entonces, cuando tú dejas un cuerpo híbrido, como está actualmente el artículo, esa redacción del artículo 13, y dices que pues van a estar sujetos a tribunales civiles para sus funciones, pero van a estar sujetos al mismo tiempo a tribunales militares, pues quiere decir que tienes militares. Claro. Digo, es como 1 más 1, 2, claro. O sea, no hay vuelta de hoja. Si tú vas a someterlos a la disciplina militar, quiere decir que son militares. Sí. Sus prestaciones son del ejército, sus rangos son del ejército, sus ascensos los determina el ejército, pues sigues teniendo militares, y esa condena que se hizo internacional a México, pues vuelve a cobrar vigencia. Van a estar expuestos permanentemente a las sanciones y a las observaciones de derechos humanos. Yo creo que eso no va a ser bueno, pues. Y nada nos garantiza que el día de mañana no tengamos un evento tipo Ayotzinapa. Miguel Ángel, para mí es muy importante que me hagas el favor tú de calificar en tu fuero interno el caso de Tlahuelilpan. Yo argumento a nuestro público que debió haber habido de parte de las fuerzas del orden un obligado, para no decir forzoso, repliegue de la población de la zona del Huachicol. Pareciera como si se tomara de la forma más sencilla el decir que no hubo el repliegue porque, decía el presidente, no se puede atacar violencia con violencia, que no le entiendo la verdad. Pero, ¿cómo calificas el tema de Tlahuelilpan del 0 al 10? Mira, los servidores públicos tienen y se tiene la obligación de proteger, de cuidar, de agotar para evitar daño cuando hay un foco de peligro. En este caso, tenías el foco de peligro. Sí. Luego llega la autoridad al lugar. Y en el momento que llega la autoridad, hay una obligación de actuar, hay una obligación de hacer algo. Sí. Y lo que tiene que investigar desde mi punto de vista la Fiscalía es precisamente todos esos protocolos. ¿Quién avisó? ¿Qué fue lo que avisó? Si se pidieron refuerzos. Entiendo lo que dicen que en el momento inicial no tenían una capacidad de actuación, pero vamos, estás hablando de las 2 de la tarde a las 6, son 4 horas, por Dios, como para despliegues territoriales, como para pues los cuarteles que se pudieran haber tenido por ahí cerca, no sé, yo considero que sí hay un deber de actuar, considero que se tiene que analizar muy bien por parte de la Fiscalía, y que es como los casos que tú conociste muy bien, Pedro, donde llegamos, yo me acuerdo una vez que llegamos el doctor Mondragón y yo, sí, a un posible linchamiento en Milpalta, sí, y pues era todo el pueblo el que estaba ahí, que tenía a 2 sujetos que
porque los querían matarlos. Precisamente. Y pues con la fuerza que teníamos ahí, con la fuerza que se tuvo, los sacamos, claro, contra la voluntad y contra pedradas y contra todo lo que nos aventaban, pero había que rescatarlos, pues no podías dejarlos bajo ningún argumento porque ya habíamos llegado al lugar. Entonces, desde mi punto de vista, sí hay un deber de actuación ahí que se tiene que analizar muy bien en los tramos de las diferentes responsabilidades, porque también escuché al secretario de Seguridad decir que habían informado que no era una fuga importante. Yo no sé quién puede haber dicho que no era una fuga importante, nada más de ver pues las escenas y las imágenes desde las 2 de la tarde, ¿no? 2:30. Sí. Oye, mira, en términos técnicos, la pérdida de presión del ducto era detectable por Pemex y una pérdida de presión así es como una pérdida de presión en un paciente cuando llega a un hospital ya flatliner, ¿no? Pero en todo esto, no quiero poner palabras en tu boca, pero lo que me estás diciendo es que no apruebas lo que pasó en No, yo creo que sí debieron haber actuado, o sea, se debió haber hecho algo para evitar ese foco de peligro, es decir, la autoridad no podía estar solo observando, como se vio en muchas imágenes, sí, que solamente observaba. Se tienen que analizar los tramos de responsabilidad, se tienen que analizar las líneas de mando. Yo entiendo que hay al final soldados que reciben instrucciones, pero hay que analizar las líneas de mando y qué fue lo que se ordenó y por qué se ordenó. Ahí los protocolos y las líneas operativas son fundamentales para el análisis y poder fincar o deslindar responsabilidades, Pedro. Bueno, pues mira, aquí tienes una pregunta de Beto García Zarubico. ¿Cómo está, senador Alberto García Zarubico? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Alberto? Bien, senador. Nada más, regresando al tema de la discusión de la Guardia Nacional, preguntarte muy directamente, ¿hay una desesperación del grupo parlamentario de Morena para que cuando salga la Guardia Nacional la única modificación sea este transitorio que se quejó el presidente de la República de que no se incluyó en la minuta que les manda la Cámara de Diputados? Porque pareciera que solamente ese va a ser el objetivo de la discusión en el Senado de la República, arreglarles lo que Andrés Manuel López Obrador les pidió que no le gustó de la minuta de la Cámara de Diputados. Hasta ayer así era. Exactamente, hasta ayer así era. Te digo hasta ayer por las declaraciones de Ricardo, que no sé si alcancen como para de veras entrar al debate como nosotros lo queremos, y alcancen también para hacer las demás modificaciones que se tendrían que hacer. Pero al menos el día de ayer así eran como lo estás planteando, solamente buscando la modificación al transitorio. Les voy a decir algo, se los digo honestamente, a mí ese transitorio era de lo que al menos me preocupaba. ¿Por qué? Porque el transitorio lo que dice es, mientras esté la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas seguirán en las tareas de despliegue en todo el territorio, poco más o menos. Sí. Es lo que está pasando hoy. Es exactamente lo que está pasando hoy. O sea, no puedes retirar al ejército de golpe porque tendríamos una violencia mucho mayor de la que se está viviendo. Claro. Entonces, lo que hace ese transitorio, y que me parece que ahí estaba el meollo, es darle un soporte jurídico a la actuación que hoy está teniendo el ejército, que es lo que siempre se reclamó y lo que llevó a plantear la ley de seguridad interior. Entonces, ese transitorio, pues, la verdad es que es lo que menos me preocuparía a mí en el análisis. Lo que sí tiene un punto muy importante es que tengas tú este híbrido en el artículo 13, donde pues sostienes que todavía son militares los que están trabajando en la Guardia Nacional, por más que digas que hay mando civil y que es un cuerpo civil. Y pues, ¿cómo va a ser civil si todo la disciplina, el adiestramiento, los ascensos, la línea de dependencia administrativa las tienes con la Sedena? ¿No? Y además hay un punto que todavía no se ha analizado, que es la subordinación operativa de la Marina a la Sedena. Fíjate, que esa es otra, que incluso para los marinos ha sido un problema sucesivo cuando se trató de mantener su autonomía, su independencia de acción en otros tiempos, y ahora esta subordinación supuesta yo creo que traerá más problemas que beneficios a nivel de cuerpo, sí, tanto en uno como en otro lado. Porque lo que sería diferente es que desincorporaras totalmente y crees que es lo que nosotros decíamos, bueno, está bien, quieren alimentarla con marinos, quieren alimentarla con el ejército, pues como cuando se creó la Policía Federal, que fueron más de 4.700 elementos en la época del presidente Zedillo.
está bien, pero ya la creaste, ya es un cuerpo independiente. Pero esta línea de interacción y de dependencia permanente es lo que no le va a quitar el rasgo de corporación militar. Claro. O sea, eso no se lo va a quitar de ninguna manera. Ojalá y puedan hacer algo al respecto en la Cámara Alta y creo, estoy seguro, que te toca un papel muy complejo, pero también aglutinador, Miguel Ángel. Yo creo que puedes tejer fino, que no ha sido esto extraño en tu carrera política, tejer fino en el Senado será todo un arte, te estaremos viendo en el desempeño y te invito aquí al programa un día para que platiquemos de otras hierbas. Me dará muchísimo gusto estar con ustedes, les deseo mucho éxito, como seguramente lo tendrán y lo están teniendo, así que encantado de estar ahí con ustedes. Miguel Ángel Mancera, gracias. Muchas gracias, Pedro, muy buen día. Gracias, ex jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México.